Bueno, nosotros la clase pasada hablamos de Romanos 4. Amén. Hablamos de Romanos 4, del 6 al 12. Hoy vamos a hablar de Romanos 4, del 13 al 25. Y como les decía hace un rato, voy a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, para tener un concepto claro de lo que estamos hablando. Amén. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Nosotros hemos estado aprendiendo en las clases pasadas que no hay forma que yo pueda compensar la salvación que Dios me ha dado. No hay forma. Entonces, Dios crea este plan de nosotros ser justificados por medio de la fe. No quiere decir que esta salvación haya sido gratuita, sino que alguien la pagó por mí. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. De qué es lo que debo tener yo para poder acceder a esta promesa de salvación, a esta promesa de vida eterna, a lo que Dios nos está prometiendo. Muchos judíos pensaban que solamente era para ellos, pero no es así. Por ellos partía, esa era la intención de Dios, que por ellos partiera el Evangelio, la buena nueva de Dios. Esa era la intención de Dios de un principio. Amén. Para que todos participasen de estas promesas. Amén. Entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? La antepasada vimos que Pablo hablaba de Abraham y de David, dos grandes hombres, muy grandes hombres, que obedecieron, que tuvieron fe, que a pesar de todo, porque tuvieron falencias, ellos permanecieron en la fe, confiando en Dios. Entonces, ¿pero cuál es la diferencia entre ellos? Que uno estaba fuera de la ley y el otro se encontraba dentro de la ley. Y los dos eran justificados por medio de la fe. Eso es lo que Pablo nos estaba enseñando. Entonces, hoy día vamos a hablar de Romanos 4, 13 del 25. Esta parte del estudio que toca el día de hoy va a hablar relacionado con la promesa de la descendencia
y de la tierra prometida. Que hoy Pablo le va a dar un argumento espiritual, no solamente natural, sino espiritual. ¿Qué es lo que es la descendencia y cuál realmente es la tierra prometida? Amén. Me gustaría que si tienen alguna duda me pregunten, porque hay veces que a lo mejor no entendemos y nos quedamos con la duda. Y eso no es bueno. Amén. La idea es que nosotros podamos preguntar. No estoy diciendo que yo lo sepa todo, sino que entre todos podemos buscar una claridad de lo que la palabra nos está enseñando. Amén. Entonces, Romanos 4, del 13 al 25, y partimos con el 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Como les decía anteriormente, la promesa a la que Pablo se refiere es la del capítulo 17, Génesis capítulo 17. El trasfondo de esta promesa era ser heredero del mundo, y vamos a ver conforme vamos avanzando que ese mundo se refiere al mundo venidero, a la tierra prometida. Amén. Y la descendencia. Entonces, me gustaría que nos fuéramos al capítulo 17 de Génesis. Por favor. Me gustaría que todos lo leyésemos juntos. Si usted tiene su Biblia ahí, que lo podamos leer. Génesis 17, del 1 al 8. Promesa de la tierra y de la descendencia. Amén, ¿lo tenemos? ¿Lo puse ahí adelante? Ya. ¿Se ve bien con ese fondo blanco o no? ¿No ve? Lo puede cambiar, por favor, a negro, a negrito. Bueno, vemos que se la ganó, pero probablemente ligerita. Amén. Voy a leer mientras. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermano, es hermoso lo que estamos viendo. Estamos viendo que el creador de los cielos y de la tierra nos promete que Él nos gobernará por una eternidad. Yo meditaba en esto y muchas veces en nuestro diario vivir olvidamos aquellas cosas que Dios nos ha prometido. Les repito, estamos hablando del Dios creador.
de todas las cosas. Y muchas veces nos vemos aferrados más a las cosas naturales que a lo espiritual, que a lo que viene. Y yo creo que el propósito de la palabra es que mi realidad sean las promesas de Dios. Que nuestra realidad sea lo espiritual, lo que viene. Nosotros somos pasajeros nomás en este mundo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, Dios le promete a Abraham la tierra y la descendencia. Dice, recordemos que la única forma que Abraham tenía para poder alcanzar esta promesa es mediante la fe. Esa es la única forma que tiene Abraham para alcanzar esta promesa, es mediante la fe. Pues los requisitos él no los puede cumplir, por lo cual nuestra única opción para alcanzar la promesa que Dios tiene para nosotros es mediante la fe. Nosotros en el capítulo 1 vimos los requisitos, dice, anda delante de mí y sé perfecto. En la clase pasada vimos que eso tenía que ser continuo, desde un comienzo, o sea, desde que nosotros nacemos. Así debe de ser. Pero vemos que nosotros hemos sido falentes, incluso en nuestro nacimiento, y lo vamos a ir viendo aquí. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Nosotros tenemos que recordar que Pablo estaba enviando una carta a los romanos, donde se encontraban tanto gentiles como judíos. Entonces, lo común era que cuando habían judíos, ellos querían judaizar a los gentiles. Y probablemente los gentiles querían gentilizar a los judíos. Pero esa no es la forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enfocando aquí? Dice, lo voy a leer de nuevo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pablo dice, si tú pones tu confianza en las obras de la ley para alcanzar las promesas de Dios, la fe no está en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo cual la promesa de Dios es anulada. Porque si quieres alcanzar las promesas por medio de tus obras, no te alcanza. Porque no puedes cumplir con las exigencias de Dios, con las exigencias de la ley. Entonces, eso nosotros lo que debemos de analizar, hermanos. Yo obro, yo trabajo para el Señor, pero sé que eso no me salva. Yo no puedo poner mi confianza en lo que yo hago para el Señor. Dice, en el contexto está hablando de Abraham, ¿cierto? Dice, porque las exigencias para esta promesa en Génesis 17:1, ¿cuáles eran? Anda delante de mí y sé perfecto. Pero ¿qué pasa cuando en vez de tener fe en Dios, pongo mi confianza en la obediencia de la ley? ¿Qué pasa si yo dejo de lado la fe? De que Dios murió por mí, por mi salvación. ¿Qué pasa cuando yo dejo eso de lado y pongo mi confianza en mis obras, en lo que yo hago para ganarme aquella salvación? Pablo lo responde en el capítulo 15, 4:15, dice, pues la ley produce ira. ¿Qué produce la ley? Ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo dice, la ley produce ira. Hay muchas razones por las cuales no podemos cumplir la ley. Las cuales Pablo nos va a ir mostrando durante toda esta carta a los romanos. ¿Por qué nosotros no podemos cumplir la ley? Una de ellas es que la ley es espiritual. Y nosotros, todo el mundo, nace en pecado, nace con este cuerpo pecaminoso. No quiero entrar en detalle en eso porque Pablo lo va a explicarlo más adelante. ¿Por qué nosotros nacemos en pecado?
Entonces, ¿por qué no puedo cumplir la ley? Porque es espiritual. Yo he escuchado muchas veces que la ley es mala, y la ley no es mala. La ley, lo que pasa es que la ley es perfecta. Eso es lo que pasa, la ley es perfecta, porque refleja el carácter de Dios. Entonces, la ley es espiritual y yo no puedo cumplirla. ¿Por qué? Porque, primero que nada, porque nací en pecado y seguí pecando durante el resto de la vida. Eso es lo que pasa. Dice, si tú transgredes la ley una vez, eres el culpable de toda la ley. Eso es lo que nos enseña la palabra. Si yo quebranté un mandamiento, soy culpable de todos los mandamientos. Esa es la realidad. Lo que produce que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Transgredir la ley produce que la ira de Dios venga en contra de nosotros. Recordemos que nosotros, el contexto de lo que nosotros estamos hablando es que mediante la fe somos librados de la ira, del juicio de Dios. Lo que viene en los fines del mundo es el juicio de Dios, que Él va a dar conforme a cada uno lo que merece. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Por tanto, si Dios se basara en la ley, Él actuaría con justicia, porque Él es un Dios justo. Si Dios se basara en la ley para con nosotros, Él actuaría con justicia. ¿Y qué recibiríamos? Justamente el infierno, la condenación eterna, la ira de Dios. Nosotros debemos entender que el infierno es real. Y el infierno es la ira de Dios. Amén. Hay mucha gente que no habla del infierno, pero es una realidad, hermano. Tanto como el cielo, así es el infierno. Y nosotros debemos comprender qué es lo que es el infierno. El infierno es la ira de Dios. Eso es el infierno. Eternamente, la ira de Dios. Dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Eso es lo que dice el capítulo. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo nos está mostrando que cuando yo camino conforme a la fe, ya no seré juzgado conforme a la ley. Eso es lo que me está diciendo Pablo. Donde no hay ley, no hay transgresión. ¿Cómo yo me zafo de la ley? Por medio de la fe, de creer en las promesas de Dios, que Él va a trabajar en mi corazón, Él va a cambiar mi vida, porque eso es lo que Él promete para nuestras vidas. Liberarnos del pecado. Eso es lo que Él promete. No que la ley quede obsoleta. En ninguna manera pensemos que la ley queda obsoleta, hermanos. La ley no queda obsoleta. Dice, yo ya no seré juzgado como pecador, conforme a la ley. Nosotros, los que tenemos fe, pero los que no han tenido fe, serán juzgados conforme a la ley. La ley sigue vigente. Amén. Dice, no que la ley quede obsoleta, sino que alguien la cumplió por mí. Y ese alguien es Jesús. Entonces Pablo nos va a ir explicando cómo nosotros mediante la fe pasamos a ser parte de Jesús. Pasamos a ser de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Hermano, si usted al oír esto piensa en su corazón menguar, decir, bueno, Dios ganó la salvación para mí, entonces me relajo, me tranquilizo
primero que nada le quiero decir que reprenda ese espíritu, porque es una ideología que está comiendo a mucha gente, está destruyendo a mucha gente. Primero que nada, eso no es fe. La fe nace con un creer, pero esa crece, esa transforma, esa me da la certeza, la convicción, vuelve realidad al Dios al cual yo creí, más que este mundo. Eso es la fe. Entonces nosotros debemos comprender esas cosas. Si yo al oír esto de, no, la salvación la ganó Jesucristo, así que no es por obra, ahí está, mi carne al tiro. Entonces, relájate un poquito más, ¿para qué te...? ¿Cierto? Pero amigo mío, hermano mío, eso no es fe. Eso no es fe. Y nosotros conforme vamos introduciéndonos en la palabra de Dios, vamos a ir entendiendo cada vez más lo que es la fe. La fe no se puede definir en una sola palabra. No se puede definir en una sola palabra. Dice, sigamos, dice el 16, Romanos 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. De hoy día, ¿cierto? ¿Sí? No importa. Démosle nomás. Dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Mire qué hermoso, hermano. Cómo nosotros vamos a ser librados de la condenación. No solamente para la que es de la ley, no solamente para los judíos, para la descendencia de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ojo, la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nosotros recordemos que a Abraham se le exigía fe. Fe. Era lo único que Dios le pedía, que él creyera. Eso es lo que Dios le pedía a él, continuamente. Y él vivió, caminó en fe, viendo lo invisible. Entonces, esa fe se nos exige a nosotros. Amén. Dice, acá podemos observar la relación entre la fe y la gracia. La fe te introduce en la gracia, y al igual que la fe, la gracia cumple muchas funciones, y una de ellas es que cuando entras a la gracia, las promesas sean una dádiva, un regalo para ti. Eso es lo que produce la gracia, que todo sea un regalo para ti, una dádiva, porque entendemos que no nos alcanza. Es una dádiva. No pago por tus obras. Por eso si permaneces en la gracia, la promesa es firme, aunque falles, aunque tropieces. Y esto no es solamente para los judíos que tenían fe, sino también para todos aquellos gentiles que tengan fe. Pablo eso es lo que quiere enfocar en nuestros estudios, que estas promesas están abiertas para aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo, para aquellos que crean, para aquellos que estén dispuestos de abrir su corazón. Hay mucha ideología en todos lados que hacen lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que dijeron, no, esto es de nosotros nomás, esto es personal, esto es para nosotros. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel.
Guardó y dijo, no, estas promesas son mías y yo no las vamos a compartir con nadie, que los otros son inmundos. Se olvidaron de donde Dios los había sacado. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Nosotros debemos aprender a predicar el Evangelio, a pregonar las buenas nuevas. Nosotros debemos de tener eso dentro de nosotros. No porque no seas evangelista, tú no vas a predicar el Evangelio. Eso es otra cosa, evangelista es un ministerio aparte. Nosotros somos todos llamados ¿a qué? A pregonar las buenas nuevas. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Muchas veces cuando yo recién había empezado en mi caminar, a mí me daba vergüenza predicar. Y una vez me acuerdo que leí que decía, bueno, si tú te avergüenzas de mí delante de la gente, yo me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Y yo tuve que cambiar mi chip, luchar con mi vergüenza. Porque esas cosas, el miedo, el temor van a venir. Es normal que vengan. Lo que no es normal es que se tomen dominio de nosotros. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da el dominio propio. Entonces esas cosas nosotros vamos aprendiendo. Y yo tuve fe de que iba a tener valor y no me iba a avergonzar. Y yo le creí en las promesas de Dios y Él me cumplió. Y eso nosotros debemos aprender a caminar conforme a lo que Dios me demanda. Amén. Sin miedo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo. Yo ya vencí al mundo. Él ya venció. Amén. 17, 14, 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Recordemos que nosotros estamos hablando de la promesa de Génesis. Y Pablo ahora, más que en la tierra, se enfoca en la descendencia. Y Pablo es repetitivo, pareciera que yo soy el repetitivo, pero Pablo quiere que esto quede claro. Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos. Dios no hace acepción de personas. Muchas veces nosotros decimos, Él no me va a querer escuchar. Y ya vamos con ese pensamiento. Y lo digo por experiencia propia. Se ve muy maluco, no creo que quiera escuchar del Evangelio. Pero siempre el que está más pisando fondo en el pecado, Dios siempre restaura a ese hombre. Y yo lo he visto. Por eso dice la palabra donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y es hermoso, hermano. Es muy hermoso servir a un Dios vivo, que yo pueda confiar en Él, poder creer en sus promesas, poder creer que Él me va a cambiar. Y a veces luchamos con nosotros mismos por ser tosudos. Pero Dios nos va a llevar en victoria. Dice, cuando Dios le promete la descendencia a Abraham, que se encuentra específicamente en Génesis 17:5, y dice, no se llamará más tu descendencia Abraham, sino que sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esta promesa también abarca a cualquier persona del mundo que tenga fe. Es importante lo que nosotros debemos entender esto. Porque hay muchas teorías por qué a Abraham se le dice el padre de la fe. Unos dicen que él es el que tuvo más fe,
y puede que sean válidas, pero yo tengo una teoría, porque al primero que se le promete una descendencia que será de beneficio para el resto del mundo es Abraham. Y por ser el primero, él pasa a ser el padre de la fe. A él primeramente se le promete la descendencia. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos cuando dice nuestro padre Abraham. Por ejemplo, los judíos confundieron, y hasta el día de hoy, gentiles confunden este término de que Él es nuestro Padre, porque dicen, oye, yo estuve buscando en internet y tengo un poquito de sangre judía, porque mi descendencia de allá de la antigüedad aquí, que viajó para acá y estuvo con un judío. Entonces, buscan relaciones sanguíneas de parentela. Pero lo que Pablo está en la promesa en cuanto a la descendencia es una promesa de fe. ¿Se entiende? Todos los que tengan fe son hijos de Abraham, porque para él le fue el pacto. Por él vino el pacto. Él fue el que creyó primero en la promesa. Y la promesa era para él. Él fue el primero. No pudo cumplir la exigencia, pero se adueñó por medio de ellas, por medio de la fe. Entonces, Pablo dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, las exigencias, lo voy a repetir de nuevo, que Dios tenía para que Abraham tuviese descendencia y la tierra prometida, era creer. Pero había otra persona que tenía que cumplir el anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cierto? Dice, lo que Pablo nos muestra con este versículo es la doctrina de la creación del mundo. Dios creó el mundo de la nada, con su palabra. Por eso dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en el único Dios, aquel que podía resucitar a los muertos y llamar a la existencia lo que no existía. Y así es como nace la fe, cuando creo en las promesas de Dios. Hay una teoría que dicen que uno nace con fe. Hay una teoría que dicen que uno nace con fe. Yo tengo otra opinión. No quiero decir que probablemente los que digan eso estén mal, sino que yo tengo otra opinión, y esa opinión, que igual es digna de considerar, me gustaría que le prestaran atención. Pero lo importante es que usted busque en su casa, escudriñe. ¿Qué es lo que es la fe? Dios me dice que yo tengo que tener fe, pero ¿qué es la fe? ¿Es creer solamente? ¿Estás seguro que es solamente creer? ¿En eso pones tu confianza? Entonces nosotros debemos tener la certeza de saber a qué Dios estamos sirviendo, cuáles son las exigencias de Él para mí, y si estoy haciendo lo correcto. Yo no quiero llegar allá en aquellos tiempos que cuando Cristo venga y me diga, apártate de mí. Y supongo que cada uno de los que están aquí tampoco quiere eso. Eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos siempre. Pero para eso es la palabra de Dios. Claro, la Biblia es difícil, pero nosotros vivimos por fe, creyendo que Dios nos va a revelar en su debido momento. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender,
que si Dios me pide que escudriñe su palabra es porque Él me va a revelar. Me acuerdo cuando yo nací con recuerdo de que mi familia era cristiana, pero yo jamás leí la palabra y cuando la empecé a leer me metí en Mateo y empieza con la genealogía. Ay, claro, entonces el hijo del hijo del hijo de... Y a mí no se me guardaba nada, no se me guardaba nada. Pero cuando llegaba el momento de hablar con alguien, el Espíritu Santo me recordaba. Y así podemos comprender que no somos nosotros, siempre fue Él. Siempre es Él en nosotros. Entonces eso nosotros debemos de comprender. Nosotros no entiendo, bueno, yo sigo leyendo, Señor, porque tú me lo demandaste. Y cuando venga el problema, va a venir juntamente con el problema la salida. ¿Y cuál es la salida? La palabra de Dios, sus promesas. Entonces, a pesar de que yo no entienda, yo sigo leyendo, sigo buscando, sigo perseverando. Amén. Eso es bueno que lo entendamos. Y esto es lo importante. Dice 18. Ya estamos casi terminando, hermano. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Están oyendo? Y no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Cuando la promesa de Dios viene a Abraham tenía 99 y Sara tenía 90. O la esterilidad de la matriz de Sara. Acá podemos observar algo súper importante. Dios le entrega una promesa a Abraham, una promesa que se basa en que él y su esposa tendrían descendencia. Pero Abraham era un hombre de 99 años y su esposa, Sara, tenía 90. Porque la descendencia que Dios le prometió a Abraham no era por medio de una concubina, no, sino por su esposa, Sara. Y no solamente eran viejos o de edad, no solamente eso, sino que Sara era estéril. O sea, Dios viene y te promete descendencia, pero yo tengo casi 100 años, mi esposa es estéril. Entonces, aquí se va viendo cuál es el fundamento, el núcleo de la fe. No es solamente creer, nace con un creer, pero es más profundo que eso. Es Dios convenciéndote, convenciendo a tu espíritu. Dice, entonces su esperanza en ese entonces, antes que llegase la promesa, su esperanza se basaba en que jamás tendría descendencia. Porque él se veía, nosotros a veces nos vemos en la situación en la que estamos. Y Dios nos prometió otras cosas y vemos, pero Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Si me pasa esto. Todo está en contra mía. Dice, porque lo que Abraham observaba naturalmente era que no había forma de tener descendencia por medio de su esposa Sara. No había forma. Mas cuando Dios le promete descendencia por medio de su esposa Sara, él pone su confianza en Dios, no en lo que él ve, sino que pone su confianza en lo que Dios le prometió. Por eso dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Su esperanza era que ahí va a llegar su descendencia. Pero contra esa esperanza antepuso la esperanza que él tenía conforme a la promesa de Dios.
Y esto es lo que nosotros debemos comprender. Dios tiene el poder de hacer como Él dijo que haría. A pesar de que nosotros veamos todo lo contrario, a pesar de que todo esté en contra, si Dios me promete algo por medio de su palabra, será así. Y para yo adueñarme de aquella promesa, debo de tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe también le fue contada por justicia. Realmente la fe de Abraham aumentó con la espera. Esa es la realidad de nosotros. La fe aumenta con la espera. Es extraordinario cómo Dios trabaja. Nosotros tenemos una visión muy errónea de cómo es Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo tanta tribulación? ¿Por qué tanta angustia? ¿Por qué? ¿O no? ¿Pero qué dice? Realmente la fe de Abraham aumenta con la espera. Desde la primera vez que Dios se le apareció a Abraham hasta que aparece cuando tiene 99 años, yo no sé cuántos años pasaron específicamente, pero fueron muchos años que él vivió esperando la promesa de Dios. ¿Tomó malas decisiones? Tomó malas decisiones. Pero aprendió a esperar en Él. Porque podía ver la mano de Dios en su vida. Nosotros jamás vamos a dejar de ver la mano de Dios en nuestra vida. Cuando yo empiezo una relación con Dios, yo veo la mano de Dios y eso aumenta mi fe. Mi intimidad, mi oración, mi búsqueda, mis ayunos, lo que yo le entrego a Dios, no es en vano. Nosotros estamos cultivando una relación con Dios, lo que me permite ver lo espiritual más real que lo natural. Porque muchas veces nosotros nos aclimatamos a este mundo. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Siguió confiando en que Dios haría lo que había prometido. Y su fe en Dios honró y glorificó a su Señor. Por eso dice, dando gloria a Dios. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nuestra fe honra y glorifica al Dios que servimos. Porque aunque no lo crea, la gente de afuera observa. No entiende lo que es fe, pero lo puede ver, lo puede sentir. Yo me acuerdo cuando acepté al Señor Jesucristo, yo tenía a mi mejor amigo, se llama Cristian, que espero que Dios lo llame y lo traiga. Me acuerdo que él se fue de viaje al norte y volvió después de 2 años. Y me miró y yo ya estaba caminando con el Señor y me dijo, Javier, te ves diferente. Sin decirle una palabra, me dijo, Javier, tú te ves diferente, tu rostro se ve diferente. Y lo decía con alegría, lo decía con gozo. Me dice, te ves diferente. Porque yo era un hombre garabatero, tenía vicio, era ordinario, tenía muchas cualidades de las cuales me avergüenzo. Pero cuando él me vio a simple vista, se dio cuenta del trabajo que Dios había hecho en mí. Porque yo por mi fuerza jamás hubiese hecho eso. Entonces, eso es lo que nosotros podemos notar
cuando nosotros tenemos fe. Realmente cuando nosotros tenemos fe, nuestro corazón cambia. Y por consecuencia nuestro exterior. Y como fruto las obras. Toda mi vida cambia. Y así me doy cuenta de que tengo fe. Y su fe en Dios honró y glorificó a su Señor. Ahora él me dice, yo siento que el Señor me llama. Mi amigo Cristian me dice, yo siento que el Señor me llama. Estoy esperando que llegue ligerito mi amigo Cristian. Cuando la gente de exterior ve nuestro cambio, ellos anhelan eso, hermano. Ellos anhelan el Dios que hizo un cambio en nuestras vidas. Por eso, amén. Y su fe le fue contado por justicia, y no se debilitó en su fe, porque al ver la mano de Dios en su caminar, aumenta nuestra fe. Amén. 23. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente a Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Si nosotros tenemos fe, téngalo por seguro, que va a ser justificado, que no va a ser avergonzado, que va a vivir una eternidad con Dios. Es algo hermoso que en nuestra mente no podemos cavilar en su totalidad. Pero todo nuestro ser dice que lo vamos a gozar cuando estemos allá. Su Espíritu Santo da el testimonio. Nosotros también podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, lo cual nos hace entender que a pesar de que no podamos cumplir muchas veces las exigencias de la ley, podemos acercarnos y descansar en la presencia de Dios mediante la fe. Y al igual que Abraham, nuestra fe debe de ser constante. Debemos aprender a vivir por fe. La fe nace cuando creo en la promesa de Dios, pero esa fe debe de crecer y yo debo caminar, yo debo obedecer, creyendo que Dios me llevará de camino a sus promesas. Eso es lo que debo de creer yo. Él me lleva camino a la salvación. Él me lleva. Yo no voy por mi cuenta. Si fuera por mi cuenta, todavía andaría metido en el mundo. ¿Y cómo es posible que un hombre falente como yo pueda caminar en santidad? Porque recordemos que Dios es justo, Dios es santo, y Él no te perdona porque sí. ¿Cómo un hombre falente que debiera ir a la condenación, que la ira de Dios debiera caer sobre mí, sobre nosotros? ¿Cómo nos zafamos de eso? Por medio de la fe. ¿Pero por qué? Sigamos, dice, esto es, ¿cómo es posible que yo por medio de la fe me zafe de la condenación que merezco por lo que yo he hecho, por las decisiones que yo he tomado, por mis pecados, por mis transgresiones, por mi iniquidad?
Dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esta es la clave. Abraham no podía cumplir el anda delante de mí, sé perfecto. Él solamente podía acceder a esta promesa mediante la fe, creyendo en el Mesías. Eso era lo que antes de que Cristo viniese, su fe tenía que estar puesta en el Mesías. Dice, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros debemos entender lo más posible de qué es lo que realmente sucedió en la cruz. Nosotros debemos aprender a estudiar qué es lo que realmente pasó en la cruz, qué es lo que Dios hizo, por qué lo hizo. Amén. Y ahora lo vamos a explicar un poquito. Obviamente es mucho más profundo, pero esto es lo esencial, lo que nosotros debemos entender. Tanto la muerte como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son necesarias para el perdón de pecado y la justificación. Jesús fue entregado por mis pecados y resucitado, demostrando que su muerte fue aceptada para cubrir nuestras transgresiones y pecados. ¿Se entendió? Lo voy a explicar así nomás. Nosotros pecamos por cuanto debíamos morir. Todos nosotros debíamos morir. Pero como nosotros aceptamos, entramos por fe, nosotros creemos que Dios nos librará de la muerte. Dios mandó a su único Hijo para que en vez de que tú murieras y yo muriera, Él muriera por nosotros. Entonces, Él murió por nuestros pecados. Luego, ¿por qué resucitó? ¿Por qué tenía que resucitar? Él resucitó porque el sacrificio que fue por nosotros fue acepto. Entonces el Padre lo tomó de nuevo, demostrando que su sacrificio fue perfecto, que su sacrificio cubrió todos nuestros pecados. Y por eso su resurrección es para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún mérito mío en cuanto a nuestra salvación. ¿Quién la ganó? Cristo la ganó. ¿Quién ganó nuestra salvación? Cristo la ganó. O sea, ¿por qué yo trabajo para Dios? ¿Por qué yo sigo obrando para Dios si Él ganó mi salvación? Esos son frutos de la fe, de que yo fui transformado, fui libertado del pecado. Y ahora que soy espiritual, puedo ir cumpliendo la ley como un espejo. Y cuando soy falente, ¿Dios qué hace? Pone a Jesucristo en medio, porque Él cubre mi pecado. La ley no queda obsoleta, sigue siendo un espejo para guiarme. Eso es lo que hace la ley. Demuestra que yo voy caminando bien. Eso es lo que hace la palabra. Demuestra que yo voy caminando correctamente. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para saber lo que estamos haciendo mal. Arrepentirnos de nuestros pecados por el sacrificio, porque Jesucristo murió por mí. Y recibir el perdón porque resucitó por mí.
para darnos nuestra salvación. Eso es lo que nosotros debemos entender.